Existen 7 pecados capitales y todos podemos ser tentados por ellos. Son pecados mortales y tienen graves consecuencias en nuestra vida espiritual. Lujuria, envidia, gula, pereza, avaricia, ira y soberbia. Según la teología cristiana, para cometer uno de estos pecados mortales no hace falta más que desearlo. Las Escrituras dicen que el pecado se paga con la muerte. Detrás de cada uno de estos pecados se esconde una historia que explica por qué llegaron a ser mortales. Los 7 pecados capitales han tenido una enorme repercusión en la historia, en la sociedad y en nuestras almas. No se pueden transgredir las leyes de Dios sin pagar un alto precio. Y el pecado que pone precio a todo es la avaricia. Los 7 pecados capitales son una importante concepción cristiana, aunque realmente no aparecen en la Biblia. Surgieron en los desiertos de Egipto, más de 300 años después de que fuera escrito el Nuevo Testamento. En el año 375 después de Cristo, el monje cristiano Evagrio Pontico se retiró a un monasterio cristiano. Allí empezó a catalogar las tentaciones del alma y creó una lista de las más peligrosas. Evagrio consideró que podía reducirla a 8 terribles tentaciones. La avaricia era una de las peores. Evagrio escribió que surge en previsión de las hambrunas que seguramente vendrán, de las enfermedades que nos visitarán y de las penurias de la pobreza. Los 7 pecados capitales no serían codificados hasta el año 590 después de Cristo, cuando el Papa Gregorio el Grande estudió la lista de Evagrio y cambió las tentaciones por pecados mortales, reduciendo la lista a 7. Para el Papa, el hombre avaricioso era un asesino. Por ello escribió: quien se guarda para sí lo que podría socorrer al pobre, mata a los que podrían haber vivido de su riqueza. Avaricia, un deseo excesivo o insaciable de riqueza o posesiones. Este pecado tiene muchos nombres: codicia, avidez o rapacidad. Conduce a actividades prohibidas, como el acaparamiento, el engaño, la corrupción y el robo. Todas las personas son susceptibles de la avaricia en todos sus aspectos, tipos y manifestaciones. Los problemas surgen cuando nuestras posesiones nos controlan, en lugar de controlar nosotros a nuestras posesiones. Algunos de los primeros ejemplos del poder de la avaricia se encuentran en la Biblia, en el libro del Éxodo. Moisés bajó del monte Sinaí los 10 mandamientos de la ley de Dios y se los dio al pueblo judío. Esas leyes básicas servirían para guiar a los creyentes. Algunos eruditos de la religión opinan que el 10º mandamiento, no codiciarás los bienes ajenos, da una mayor perspectiva a las demás leyes de Dios. El último, que es la avaricia, no se refiere a una acción, sino a un estado de la mente. La avaricia es una disposición de la cual provienen los demás pecados. En el Talmud, la obra que recoge las antiguas leyes judías, las personas se vuelven avariciosas o cometen pecados debido a su instinto del mal, o Yetzer Hara. Para contrarrestar este instinto maligno hacia la avaricia y el egoísmo, el Talmud obliga a ayudar a los demás. En el judaísmo, todas las comunidades deben tener una especie de plato comunitario, que esencialmente es un fondo de caridad. Consiste en que los que más tienen deben dar y ayudar a los que no tienen nada. El judaísmo no se ocupa tanto del pecado individual como el cristianismo. El judaísmo se ocupa del pecado porque perturba el orden natural de la vida. Lo que importa sobre todo es la comunidad, el pueblo de Dios. Pero a pesar de las leyes sagradas, el pecado de la avaricia prosperó en Tierra Santa.
En el año 586 a.C., los babilonios conquistaron Jerusalén. En el libro de Jeremías, el profeta interpreta este hecho como un castigo divino hacia una nación que había cometido el pecado de la avaricia. Y escribe: por eso daré sus mujeres a extraños, sus campos a otros poseedores, porque desde el pequeño al grande todos se llenaron de rapiñas. El Antiguo Testamento no fue el único texto de la antigüedad que previno contra la avaricia. En el año 516 a.C., las enseñanzas de Buda se extendieron por la India y en ellas se mencionaba frecuentemente la avaricia. Cuando Buda alcanzó el nirvana, estableció las 4 nobles verdades que son la esencia de sus enseñanzas. La segunda de ellas dice que el sufrimiento proviene del deseo de poseer bienes terrenales. Esto es la avaricia. La creencia de Buda en el karma fue lo que le llevó a mantener que los avariciosos son castigados reencarnándose en espíritus famélicos. Existe un reino llamado el mundo de los espíritus famélicos, en el que sus moradores nunca llegan a satisfacerse. En consecuencia, todo resulta inadecuado e insuficiente. En el siglo III a.C., el taoísmo ejerció una profunda influencia en China. El libro principal del taoísmo, el Tao Te Ching, atribuido al filósofo Lao Tzu, denuncia claramente la avaricia. El Tao Te Ching dice que la avaricia es la fuente de todos los males del hombre. Hacia el año 350 a.C., una civilización mediterránea consideró de manera similar la avaricia. La antigua Grecia estaba fascinada por el equilibrio tanto en los hombres como en la arquitectura. Y la avaricia era un exceso que debía ser evitado. La leyenda del rey Midas era una descripción popular de la avaricia. Midas era un rey muy rico que quiso serlo todavía más, haciendo que todo lo que tocara se convirtiera en oro. Cuando los dioses le concedieron ese deseo, Midas acabó convirtiendo su comida y accidentalmente a su hija en ese dorado y frío metal. Solo entonces se dio cuenta de su error. Los niños griegos crecieron protegiéndose de la avaricia gracias al cuento del rey Midas. De esa época data el primer código ético del mundo clásico, atribuido al filósofo Aristóteles. Aristóteles opinaba que para llevar una vida plena había que conseguir el equilibrio entre el exceso y la carencia. Promulgó el concepto que él llamó liberalidad, la virtud de dar a cada uno tanto como merece, pero cada virtud tiene su oponente. Si te cuesta dar a los demás, según Aristóteles eres avaricioso, es decir, miserable. Aristóteles vio la avaricia por todas partes y escribió: la avaricia de la humanidad es insaciable. En el año 27 a.C., la gloria de Grecia había quedado eclipsada por el poder de Roma. Roma era dueña de gran parte del mundo, pero muchos temieron que su espíritu estuviera corrompido por el éxito. El escritor romano Horacio criticó la decadencia que le rodeaba y la plasmó en una lista con 7 vicios: avaricia, gusto por las alabanzas, envidia, ira, pereza, glotonería y lujuria. Una premonición de los 7 pecados capitales con la avaricia al frente. Sin embargo, Horacio no creía que el pecado de avaricia condujera al infierno. No obstante, su castigo consistía en no satisfacer nunca el ansia. Horacio resumió la maldición de la avaricia diciendo: cuanto más se tiene, más se quiere. Los filósofos criticaron sin ira la avaricia, pero en la generación que siguió a Horacio surgió un hombre cuya ira hacia la avaricia humana resonaría durante siglos y cambiaría para siempre la forma de entender los 7 pecados capitales. Durante siglos, los 7 pecados capitales han influido en el comportamiento humano, pero no han sido universalmente temidos.
La avaricia fue tolerada e incluso celebrada en los primeros días del Imperio Romano. Más adelante, hacia el año 30 después de Cristo, en Galilea, un maestro judío predicaría contra el pecado con palabras que poseían una extraña y poderosa autoridad. Jesús de Nazaret dijo: «Guardaos de toda avaricia, porque aunque se tenga mucho, no está la vida en la hacienda». Y resumió la avaricia diciendo: ¿qué ganará un hombre si posee todo el oro del mundo, pero pierde su alma? Jesús no cree que sea bueno acumular bienes o dinero. Sin embargo, habla mucho de los pobres. Sois los elegidos, no los ricos. Realmente parece lo contrario de lo que ocurre. Pero Jesús no pensaba así. Estoy segura de que existen razones culturales muy poderosas que justifican el tajante rechazo del cristianismo hacia la avaricia. Una de ellas, creo, es que el dinero y el mercado surgieron al mismo tiempo. En aquella época el Imperio Romano contaba con el puerto de Ostia, que era el foco principal del comercio internacional. Cargamentos de víveres, vino, sal y otras mercancías llegaban a Roma desde diferentes provincias. Parecía que cuanto más tenían los romanos, más querían. Las consecuencias fueron los impuestos. Los romanos hacían las cosas de una forma muy curiosa. Primero invadían un país y luego le hacían pagar la invasión. Ellos nunca recaudaban los impuestos a no ser que hubiera una revuelta. Para cobrarlos utilizaban a las gentes del lugar. Hay que tener en cuenta que las personas que cobraban los impuestos ganaban dinero poniendo un recargo. Era la única forma que tenían de conseguir beneficios, cobrando más. Así acabaron amasando grandes fortunas, aprovechándose de los pobres y de los débiles. Jesús condenó a los recaudadores porque se aprovechaban de sus propios hermanos y hermanas. Además, entregaban el dinero a un gobierno extranjero. Pero Jesús dirigió principalmente su ira contra los vendedores y cambistas del templo de Jerusalén, que se dedicaban a cambiar la moneda local por dinero romano, que los judíos gastaban en comprar animales para los sacrificios. Por este servicio cobraban cierta cantidad. Eran los equivalentes a los que hoy revenden entradas para espectáculos. Cobraban mucho más por el animal que llevaban al templo que si se compraba en otro lugar. Era su forma de ganar dinero. Jesús dijo que habían convertido su casa en una cueva de ladrones. No solo hacían negocios, sino que eran abusivos. El pecado de la avaricia tuvo mucho que ver en la muerte de Jesús. Fue traicionado por su apóstol Judas, quien lo entregó a las autoridades a cambio de dinero. 30 monedas de plata no eran una gran cantidad. Y si Judas vendió a Jesús por ese dinero, demuestra lo que estamos dispuestos a hacer en un apuro. Cuando Jesús fue crucificado entre 26 y 36 años después de su nacimiento, aquel que lo traicionó quizás se sintiera satisfecho. Pero sus seguidores siguieron combatiendo el pecado de la avaricia. Muchos creen que Jesús dijo: el dinero es la causa de todos los males. Pero la cita proviene de los evangelios, de la primera carta a Timoteo del apóstol San Pablo. Esta famosa frase, escrita en griego, ha sido frecuentemente mal traducida. Lo que realmente dijo San Pablo es que el amor al dinero es el origen de todos los males. El dinero en sí no es malo, pero el amor obsesivo por el dinero es el origen de todos los males. La avaricia nos aleja de nuestros semejantes. La sentencia de San Pablo fue traducida así al latín: Radix somnium molarum avaritiam est. La raíz de todos los males es la avaricia. Hacia finales del siglo IV empezó a circular un acróstico que empezaba por radix y seguía por omnium malorum avaritia.
En las iniciales, verticalmente se leía Roma. Fue una forma de manifestarse políticamente a través de pintadas en las paredes. La palabra latina Roma fue una crítica secreta de los cristianos contra el imperio que creían corrupto por la avaricia. Algunos cristianos trataron de escapar de la corrupción retirándose a los monasterios. Un monje, Evagrio Pontico, crearía la primera lista cristiana de pecados mortales. 8 modelos de pensamientos malignos. Evagrio creía que el pecado de avaricia era especialmente peligroso, porque manifestaba desconfianza hacia el futuro. Muchos monjes hacían votos de pobreza, pero algunos se sentían tentados de romperlos, porque querían asegurar su vejez. Pero el problema de la avaricia es que siempre se quiere más y más. De lo que deseas, ¿qué necesitas realmente? Con frecuencia, las posesiones son una forma de protegernos contra la incertidumbre. Pero estamos destinados a la vida eterna y no podemos protegernos más allá de esta vida. Existe el peligro de gastar demasiada energía en acumular dinero o poder en la vida terrenal. La lista de malos pensamientos de Evagrio no fue conocida por muchos además del clero. Pero en el año 400 después de Cristo, uno de sus contemporáneos, Prudencio, un letrado convertido al ascetismo, tomó una lista similar de pecados y escribió un libro épico, La Psicomaquia o Guerra del Alma. Es una alegoría del conflicto entre la virtud y el vicio que se libra en todos nosotros. La psicomaquia modeló el pensamiento cristiano casi durante 1000 años. Prudencio convirtió los vicios y virtudes en personajes dramáticos que hablaban y sentían. Prudencio fue un genio. Personificó al pecado por primera vez y eso tuvo mucha importancia en aquella época. En la psicomaquia, los vicios y las virtudes luchan a muerte en una épica batalla. La personificación permitió al pueblo llano entender más claramente la lucha espiritual que se desarrollaba. Algunos vicios son derrotados y dejan sus armas, joyas y oro en el campo. Los muertos y los heridos de muerte son abandonados y su sangre y su humeante carne salpican la tierra. Es entonces cuando aparece el pecado de avaricia personificado en una mujer demacrada. Entonces aparece este descarnado personaje que, según Prudencio, poseía manos con forma de garra, rebuscando entre los cadáveres para apoderarse de los objetos que se han perdido durante la batalla. Prudencio escribió: de todos los vicios, este es el que infunde más miedo. Con las manos llenas de su botín, la avaricia espía a un grupo de monjes que acuden al campo de batalla para ayudar a las virtudes. Trata de tentarlos para que abandonen sus votos de pobreza, pero los monjes se resisten. Al ver que así no puede convencerlos, la avaricia recurre a un engaño y transforma su aspecto. Se asea, se pone un vestido nuevo y se convierte en la frugalidad. La avaricia pretende aparentar que lo único que le preocupa es el bienestar de la infancia. Pero finalmente no consigue sus propósitos y sus trucos la conducen a la muerte. La psicomaquia termina con la victoria de las virtudes sobre los vicios. El pecado de la avaricia evolucionó y continuó prosperando incluso cuando se desmoronaba el Imperio Romano. Durante siglos, el Imperio Romano había aceptado los 7 pecados capitales, tratando de ignorar sus consecuencias. Pero hacia el año 500 después de Cristo, la situación se volvió insostenible. Roma, la ciudad que en tiempos fue rica, se asfixiaba bajo el peso de sus deudas. La avaricia y otros pecados habían contribuido a desmoronar uno de los más poderosos imperios de la historia. Europa se dirigía hacia una era oscura.
Los acueductos ya no funcionaban bien. El alcantarillado se desbordaba todos los años y las plagas eran frecuentes. Resultaba algo parecido al holocausto posnuclear de las películas de Mad Max. En el año 590 después de Cristo, solo la Iglesia mantenía unida a la sociedad occidental. En este tiempo de desasosiego y temor, Gregorio el Grande ayudó a transformar la lista de tentaciones de Evagrio para convertirla en la que actualmente conocemos: lujuria, envidia, gula, pereza, avaricia, ira y soberbia. Habían nacido los 7 pecados capitales. Todo lo que tenían que hacer los buenos cristianos era evitarlos. Desde el punto de vista de la Iglesia, no se puede ser ético sin ceñirse a una norma. Para un eclesiástico, la ética debe estar basada en las leyes de Dios. Los principios cristianos tuvieron muy pronto repercusión en una nueva religión de aquella época, el Islam. El Corán, escrito por Mahoma en el siglo VII, es el libro más importante de la fe musulmana. En él se dice a sus creyentes que es necesario luchar para controlar instintos como la avaricia y así conseguir la pureza espiritual. Existe una metáfora en la tradición islámica en la que los avariciosos andan inclinados por el peso que llevan. La persona que camina erguida está libre de avaricia. Musulmanes y cristianos combatieron entre sí en la Edad Media, especialmente por el dominio de Oriente Próximo. Las cruzadas fueron organizadas con palabras santas, pero la avaricia los acompañó durante todas sus campañas. En un tiempo en que la riqueza consistía en poseer terrenos, conquistar Tierra Santa era una oportunidad para hacerse rico. Quizá el más famoso de los cruzados, Ricardo Corazón de León, encontró la muerte debido a la avaricia. En el año 1199, Ricardo asaltó un castillo francés en busca de tesoros. Envió a su ejército para asediarlo, pero Ricardo fue herido en el cuello a causa de una flecha. Murió de gangrena, pero el verdadero motivo de su muerte fue su avaricia. Eran muchos los castigos por la avaricia. En 1306, los ingleses atacaron a los rebeldes escoceses del castillo de Kildrum y sobornaron a un herrero de nombre Osbar. El traidor quemó las reservas de alimentos de los defensores. Los ingleses se apoderaron del castillo y Osbar pidió su recompensa: tanto oro como pudiera llevarse. Los ingleses se pusieron furiosos por su avaricia y fundieron el oro que luego echaron en su garganta. Esta terrible muerte tuvo repercusión en su época. Como refleja la obra maestra de Dante Alighieri, la Divina Comedia, en la que aparecen increíbles castigos para los pecadores. Nuestra visión del infierno no proviene de las Escrituras, sino de Dante. La narración comienza con una visión en la que Dante se encuentra con el escritor romano Virgilio, que le guía a través del infierno. Allí, Dante conoce el destino que aguarda a los pecadores. En el cuarto círculo del infierno, Dante encuentra a los avariciosos, que van dando tumbos eternamente cargados con enormes pesos, tan grandes como el oro que ansiaron conseguir en vida. Dante los califica de poco generosos y menos austeros. Acumulaban dinero para despilfarrarlo. Esos pecadores son las dos caras de la misma moneda, las dos incapaces de conservar su dinero. Dante y Virgilio siguen descendiendo hasta llegar al círculo octavo del infierno. Allí encuentran a los clérigos que han cometido el pecado de avaricia vendiendo indulgencias. Las indulgencias eran esencialmente títulos de perdón del Papa. Un pecador podía comprar una indulgencia para acortar o evitar el castigo después de la muerte. La avaricia era una práctica aceptada por la Iglesia.
Dante castigaba a los clérigos que se beneficiaban vendiendo la salvación, poniéndolos cabeza abajo en el infierno y con los pies ardiendo, justo al revés que en el ritual del bautismo. Dante y Virgilio visitaron también el purgatorio, un lugar de tormento donde se expían los pecados. En el catolicismo, allí se purgan los pecados veniales. Los pecadores sufren, pero finalmente van al cielo después de expiar sus culpas. Cuando llega al purgatorio, lo primero que ve son los castigados por su avaricia. Están tumbados, boca abajo, con la cara en el polvo recitando el Salmo 119. Pegada al polvo está mi alma. Sus caras están metidas en el estiércol y no pueden levantar la vista para poder ver la montaña situada encima del purgatorio, que es el lugar donde se encuentra Dios. Eso es lo que Dante dijo del castigo por el pecado de avaricia. La visión del infierno de Dante influyó en la manera de entender el pecado y la avaricia durante los 1500 años siguientes. Pero no fue suficiente para limpiar la iglesia de la avaricia, especialmente la llamada simonía. La simonía consiste en cobrar por los servicios eclesiásticos, tales como la confesión. Entre muchas es la peor manifestación de la avaricia. Cuando la religión, la institución establecida, se dedica a tales prácticas, no hay manera de reparar su error. Durante la Edad Media se desarrolló la creencia de que la razón por la que los justos cometían alguno de los 7 pecados capitales era que habían sido poseídos por demonios. La avaricia se había extendido tanto que se le adjudicó su propio demonio, Mammón. Los cristianos tomaron el nombre del Sermón de la Montaña, en el que Jesús dijo: no se puede servir a 2 dueños, Mammón y Dios. Tenéis que elegir uno u otro. En vida de Jesús, Mammón era una palabra aramea que significaba riquezas o propiedades, pero su significado cambiaría en la Edad Media. Esa palabra se hizo sinónimo de demonio. En la demonología, Mammón se convertía en demonio según el cristianismo. Un demonio salido del infierno, la avaricia, el enemigo de la caridad y destructor de la paz. Cuando la Edad Media abrió paso al Renacimiento, la avaricia estaba ampliamente extendida. En 1557, Peter Bruegel, el gran pintor flamenco, plasmaría el pecado de la avaricia en su cuadro Pez grande se come al chico. Es una manifestación clara de lo que suele pasar, que el pez grande se come al pequeño. Eso es lo que ocurre. El capitalismo estaba a punto de aparecer, y el pecado de avaricia ya no volvería a ser el mismo. Los 7 pecados capitales fueron codificados por la Iglesia Católica para que los justos llevaran una vida más piadosa. Hacia el siglo XVI, la piedad y la avaricia iban de la mano. Los europeos viajaban al Nuevo Mundo para extender el cristianismo y para conseguir oro. Los protestantes que se establecieron en América del Norte ensalzaban las virtudes del trabajo duro y del ahorro, mientras algunos comerciantes apilaban riquezas. Durante el siglo XVIII el mundo empezó a reconsiderar el pecado de avaricia y dio el siguiente paso en su evolución, el capitalismo. En 1776, el filósofo escocés Adam Smith publicó un estudio sobre el comercio al que llamó La riqueza de las naciones. Su obra revolucionaría la forma de pensar en el dinero y la avaricia. Los americanos creen que en 1776 solo hubo un acontecimiento, su declaración de independencia. Pero además ocurrió algo muy importante y significativo para el mundo, quizá tanto como aquello, la publicación de La riqueza de las naciones de Adam Smith.
El libro fue el primer documento que sentó los principios de la economía y del capitalismo. Según él, el egoísmo de los individuos, su afán de posesión, incluso su avaricia, podían llegar a ser positivos. Smith, llamado el padre de la economía moderna, escribió en su obra de 1759, La teoría de los sentimientos morales, sobre los beneficios que traería a la sociedad que la gente obrara según sus intereses. Eso daría lugar a un mundo en el que la economía sería guiada por una mano invisible. La mano invisible es el interés propio. La avaricia es el motor del comercio y de las transacciones. Cambiamos algo que valoramos menos por algo que valoramos más. Adam Smith afirmaba que si millones de personas egoístas que solo pensaran en ellos mismos se dedicaban a comprar, revitalizarían el mercado y una mano invisible haría que todo funcionara a la perfección. Smith apoyó su opinión sobre la avaricia en su obra La riqueza de las naciones. En ella afirmaba que en la búsqueda del beneficio propio, el ser humano se guiaba por el egoísmo y la avaricia. Lo importante es que en economía la avaricia se considera algo natural. Es correcto que se consuma más. Y también, según la economía, la avaricia puede ser dominada para conseguir un bien social, mediante un mercado libre y competitivo. El pecado de la avaricia generaría una indeseable rama del mercado en aquella época, el tráfico de esclavos. Se estima que durante el largo viaje entre África y el Nuevo Mundo morirían entre el 10 y el 20% de esclavos negros y de tripulantes blancos. Ese era el precio del negocio. Hacia principios del siglo XIX, la revolución industrial originó otro cambio en la forma de entender la avaricia. El esclavismo agrícola desapareció con la Guerra de Secesión, pero una nueva clase de pobres sería explotada bajo terribles condiciones en las industrias metropolitanas. Hacia finales del siglo XIX, Estados Unidos se convirtió en la nación más próspera del planeta. Eso hizo que surgiera un avaricioso grupo de especuladores que fueron conocidos como barones del robo. Este grupo de banqueros y empresarios amasaron inmensas fortunas con prácticas empresariales poco éticas y muy competitivas. Los barones del robo tenían sus propios ferrocarriles y bancos y controlaban una gran parte de América. Tenían tanto poder que las libertades se vieron en peligro. Uno de los más famosos entre aquellos hombres fue Jay Gould. Este financiero y ferroviario sin escrúpulos de Nueva York sucumbió ante la avaricia en 1869, cuando ideó un brillante plan para manipular el mercado de materias primas. En primer lugar, consiguió que el gobierno del presidente Ulysses S. Grant suspendiera la venta de oro. Al mismo tiempo, Gould compraba secretamente enormes cantidades de este metal para dominar el mercado. El precio del oro subió, se disparó, repercutió en el mercado de materias primas y sobre todo en el del trigo. Gould quería que como consecuencia de la subida del precio del trigo, los agricultores del oeste tuvieran que enviar más cereal al este en los trenes que le pertenecían. Gould lo controlaba todo, el trigo, los trenes y el oro. Desgraciadamente para Gould, el presidente Grant se enteró de sus planes y dio orden de vender inmediatamente $4 millones en oro, bajando inmediatamente los abultados precios. Los planes de Gould saltaron en pedazos. Sus buenas relaciones con el avaricioso político William Boss Tweed impidieron que fuera encarcelado. El pecado de avaricia no pareció afectar a Gould en vida. Cuando murió, su fortuna fue estimada en $72 millones, unos 1.600 millones de dólares actuales. El capitalismo siempre ha llevado las semillas del exceso. Y siempre se ha valido de personas ambiciosas, egoístas y avariciosas.
Pero la edad dorada de los barones del robo no perduraría. Theodore Roosevelt y el Tribunal Supremo aprobaron leyes contra el monopolio, contra los individuos que el presidente denominó malhechores de la gran riqueza. Queremos un sistema capitalista, pero no concentrado en pocas personas. Las primeras décadas del siglo XX fueron progresistas. Existían leyes antimonopolio que impedían la excesiva acumulación de riquezas, especialmente en las compañías petrolíferas y de ferrocarriles. En 1911, el Tribunal Supremo ordenó al millonario Rockefeller que fraccionara la Standard Oil Company, un monopolio que controlaba el 70% de las refinerías americanas. La Standard se dividió en 34 compañías independientes. Las acciones de estas empresas subieron de precio rápidamente, y como Rockefeller tenía acciones en todas ellas, su riqueza personal se triplicó y se convirtió en el hombre más rico del mundo. El momento marcaría un cambio en la evolución del pecado de avaricia. A la vez que Estados Unidos crecía durante el siglo XX, el concepto de la avaricia cambiaría para siempre. La consideración de los 7 pecados capitales ha evolucionado a través de la historia, pero ningún pecado ha cambiado tanto como el de la avaricia. El siglo XX se convertiría en el siglo de la avaricia, pero estaría sembrado de contratiempos. La caída de la bolsa del 29 de octubre de 1929 originaría la Gran Depresión. Una de las principales causas fue la mala regulación del sistema bancario, que permitía que unos pocos ambiciosos consiguieran unos tremendos beneficios a costa de los demás. Creo que se juega a la bolsa por avaricia, por interés propio. Hay personas que tratan de conseguir una gran fortuna a partir de poco dinero. No hay más que esperar la oportunidad. Pero cuando el mercado de valores se derrumbó, arrastró a toda la economía con él. El pecado de avaricia casi arruinó Estados Unidos. Una de las consecuencias fue el temor a las grandes empresas, seguida de una ola de reformas económicas y sociales. La bolsa experimentaría altibajos durante los siguientes 50 años. En los años 80, los americanos tendrían la suficiente confianza para acercarse nuevamente al pecado de avaricia. Durante los años 80, 90 y quizá también en el siglo XXI, hemos admirado no solamente a las personas ambiciosas y los empresarios de éxito, sino a los nuevos ricos que controlan grandes sectores del mercado y han reunido grandes cantidades de dinero. Los 80 fueron llamados los años de la avaricia. Estados Unidos estuvo en vanguardia con la política económica de laissez-faire de Ronald Reagan para reducir impuestos, gastos sociales y las normativas empresariales. La avaricia puede minar la política. Las empresas ricas consiguen beneficios en forma de subsidios, asistencias empresariales, reducciones de impuestos, etc. Puede que la película Wall Street de 1989 reflejara este sentimiento cuando Gordon Gekko, interpretado por Michael Douglas, dijo: "La avaricia es buena". Los americanos parecieron estar de acuerdo. En la actualidad, el 50% son poseedores de acciones. Algún día seremos ricos e invertiremos en acciones, pero hay millones de personas que tratan a la vez de obtener beneficios en el mercado y no lo consiguen, porque ellos son el mercado. Las escrituras dicen que la avaricia es pecado, pero algunos científicos opinan que es algo natural, no una tentación del demonio, sino una manifestación neurológica. Cualquiera de nuestras acciones se basa en la actividad neuronal del cerebro. Las imágenes por resonancia magnética nos muestran qué es lo que ocurre cuando el cerebro humano se vuelve avaricioso. Es muy conocido lo que ocurre cuando queremos mucho de algo. En el momento que deseamos una cosa, producimos una sustancia llamada dopamina, un neurotransmisor que nos hace sentir bien. Los animales aprietan palancas para aumentar sus dosis de dopamina, tanto que incluso llegan a morir si no dejan de presionar la palanca. ¿Por qué no aprietas Start? Vale. Cuanto más grande es el globo, más dinero gano. Exacto. En este ensayo de comportamiento de riesgo, los participantes inflan un globo generado por ordenador. Cuanto más hinchado está, más dinero ganan. Pero si son demasiado ambiciosos, el globo estalla y lo pierden todo.
La cuestión no es ser o no avaricioso. La cuestión es saber hasta dónde llega la avaricia, si podremos dominarla y si sabremos ponerla a nuestro favor. Para saber cómo influye la avaricia en las negociaciones empresariales, el Dr. Gary Bolton, economista de la Universidad de Penn State, utiliza una prueba fascinante llamada el juego definitivo. El juego consiste en dos regateadores que tratan de ponerse de acuerdo sobre cómo repartirse $20. Uno puede proponer que el otro se quede con 5 y él con 15. El primero puede aceptar o rechazar la oferta. Si la acepta, se reparten 5 y $15 respectivamente. Y si la rechaza, se queda sin nada. Ese es el juego y esas son las reglas. No hay más segundas vueltas. Casi la mitad de los que hacen las ofertas están dominados por la avaricia y proponen una cantidad mínima. Y alrededor del mismo porcentaje de oponentes aceptan una oferta muy pequeña con tal de conseguir dinero. Puede que los dos sean ambiciosos, aunque algunos lo sean menos. Pero un 10% tiene otras ambiciones e insiste en un 50%. Prefieren terminar sin nada antes que aceptar lo que consideran una proposición injusta. Creo que cada uno debería conseguir la misma cantidad. Este grupo parece rechazar de antemano el pecado de avaricia, pero ¿renuncian realmente a ella? ¿O se trata tan solo de una cuestión de definición? Puede que la definición tradicional de avaricia por los bienes materiales necesite ser ampliada. La gente quiere obtener, además de cosas materiales, cierta consideración social y ser tratados adecuadamente. Se desean muchas cosas a la vez. Desear algo. Esa es la chispa que hace saltar el demonio o nuestro ADN para que aparezca la avaricia. Creo que la ambición es algo que todos compartimos y, por tanto, forma parte de nuestra constitución biológica. Si la ciencia demuestra que la avaricia está en nuestro ADN, ¿significaría que no podemos controlarla? El Papa Gregorio y el monje Evagrio dijeron que la envidia es el mismo demonio. Los varones del robo y los iconos de Hollywood opinan que la avaricia es buena. ¿Quién tiene razón? Sin importar la respuesta, hay algo que es cierto. Así es la avaricia y nadie podrá derrotarla.